sacerdocio del Papa Francisco, miles de feligreses han comenzado a llegar a la plaza de San Pedro, van a venir ahora a los funerales. Tenemos las imágenes, las primeras imágenes de los funerales del Papa. Lo cierto también es que, a pedido de él, muchas de las cosas han cambiado, de los rituales y de todo lo que va a venir en estos días hasta lo que será el cónclave, la reunión de los cardenales para que finalmente logren escoger al sucesor del Papa Francisco. Vamos a conversar con el padre Ernesto Cabaza, director general de Fe y Alegría del Perú. Gracias por acompañarnos esta noche, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias también por la invitación. Bueno, desde el principio de su pontificado, Francisco ha destacado mucho su inclinación por una iglesia mucho más austera, mucho más dedicada al servicio, y eso también, entiendo, se va a ver reflejado en sus funerales. Bueno, ya se está viendo, ¿no? Porque él mismo ha querido que, por ejemplo, no tenga 3 ataúdes, sino uno solo, después ser enterrado en una iglesia que está fuera del Vaticano, una iglesia muy querida por él, en fin, una serie de detalles que hablan también de lo que ha sido su vida, una vida comprometida más bien con los más pobres, con los más austeros y con lo que han sido sus enseñanzas a lo largo de estos 12 años de pontificado, pero también antes, cuando era arzobispo de Buenos Aires y vivía o estaba cerca de los curas villeros, ¿no? De los que estaban en las barriadas, diríamos acá, en las villas miserias de Buenos Aires, en fin, de Argentina. Era muy conocido porque era muy cercano precisamente a estos sacerdotes, los estimulaba, los apoyaba, los promovía en el trabajo pastoral que ellos tenían. Entonces la cercanía de Francisco con la pobreza no ha sido solo de su pontificado, ha sido parte de lo que ha marcado su espíritu sacerdotal primero, episcopal después y finalmente papal al final, ¿no? Que eso es parte un poco de lo que deja también, o lo que enseña la congregación a la que pertenece, ¿no? Él es jesuita, de hecho fue el primer papa jesuita en llegar ahí. Entiendo que es un poco lo que predican también ustedes. Así es, ¿no? En ese sentido me das pie como para hablar un poco de la Compañía de Jesús. Yo soy jesuita, efectivamente, y con gusto puedo decir que efectivamente Francisco representa mucho de lo que ha sido el devenir último de la Compañía de Jesús después del Vaticano II, en una opción muy clara por los más pobres y también por la justicia, ¿no? Entonces, la fe para nosotros es una fe que transforma el mundo, es una fe que promueve la justicia. Y esto viene, como le digo, desde hace 50 años, cuando la Compañía y otras congregaciones religiosas leen el Concilio Vaticano II desde la perspectiva de los más pobres, y ahí, desde los más pobres, se encuentran con un evangelio que realmente es el evangelio de Jesús, la buena noticia, que el mismo Jesús la da precisamente a los más pobres. Entonces se va encontrando que ese es el camino de Jesús. ¿Le parece entonces que ha sido un buen representante de la congregación? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Yo me siento bastante identificado con él y me parece que muchos jesuitas también. ¿Por qué antes no había llegado, por ejemplo, un jesuita al papado? Bueno, porque no era nuestro servicio. Incluso nosotros, al hacer los últimos votos que se llaman, nos comprometemos y prometemos no aceptar dignidades eclesiásticas. A no ser que haya un pedido. A no ser que haya un pedido bajo pena de pecado. O sea, no es cualquier pedido, sino si tú no me aceptas, cometes pecado. Entonces, cuando hay bajo pena de pecado, el candidato jesuita, si ese es el caso, lo piensa, lo consulta con su superior inmediato, que es el superior provincial, o con el padre general, si fuera el caso, y si ven en ese discernimiento que el mayor servicio de la Iglesia es que acepte el episcopado, normalmente en una región, digamos, más pobre del país en el que se encuentra, entonces se pasa a aceptar esa dignidad eclesiástica, ¿no? Ahora, durante estos 12 años, frente al Vaticano, Francisco, por ejemplo, ha hecho un catolicismo mucho más abierto
a los homosexuales, cuando ordena a los sacerdotes que les den la bendición. Ha sido además muy firme con temas sociales, con temas globales, se ha involucrado bastante, por ejemplo, con el repudio a la concentración de la riqueza, la exclusión de los migrantes, y esto le ha valido pues de algunos detractores al interior de la iglesia, de líderes políticos y de propios fieles también, ¿no? Así es. Y no es de extrañar, ¿no? Cuando uno, pues, pisa callos, la gente termina reaccionando, ¿no? Y en este caso, Francisco, a pesar de que lo hacía, yo creo que con una apertura de mente y de corazón muy grande para todos, sin embargo, también era muy firme a la hora, por ejemplo, de defender a los migrantes. Ajá. Y eso suponía interpelar a los europeos, porque los migrantes llegaban ahí, o a los norteamericanos por la misma razón. Entonces, hay poderes que se sienten cuestionados cuando se habla claro. Y Francisco hablaba claro, sobre diversos aspectos, sobre temas sociales clarísimos. Y además, la manera de expresar suya era muy pastoral, muy cercana a la gente, nada académica, ¿no? Otros papas han tenido, por ejemplo, encíclicas sociales muy buenas, pero con un lenguaje que era más propio de sectores eclesiásticos, digamos, de seminario o de academia, y no tanto pastoral. Francisco es un hombre pastoral, ha sido un hombre muy pastoral, muy cercano, y por lo tanto hablaba el lenguaje coloquial de las personas. De acuerdo, era muy sencillo poder entenderlo, poder seguir además sus palabras. Y justamente por eso, por el involucramiento, porque claro, le ha valido el rechazo, como bien decía usted, del presidente de Estados Unidos, el propio Milei, ¿no? Presidente de Argentina, que luego se terminan reuniendo en alguna oportunidad. Pero este cambio que él intenta hacer, vuelvo, por ejemplo, esto de ordenarle a los sacerdotes, denle la bendición a parejas homosexuales. ¿Quién soy yo para juzgarlos?, dice él en algún momento. Este cambio, ¿podrá continuarse? ¿La iglesia, digamos, cree que pueda seguir en ese rumbo? Yo creo que sí. Ayer me hacían la misma pregunta. Y claro, es apostar un poco a la incertidumbre. No se sabe bien qué va a suceder, qué va a ocurrir. Y puede ser que hayan vaivenes, ¿no? La iglesia tiene momentos de avanzadas y situaciones también de involución, de retroceso, como la historia de la humanidad también. Eso nos ocurre a todos, ¿no? Puede ser que haya eso, pero si la iglesia es coherente con lo que ha sido su historia y su tradición eclesial, si es coherente con el Evangelio, con Jesús, con el estilo de vida de Jesús, y eso es lo que marca la pauta finalmente, no puede dar mucha marcha atrás. ¿Por qué? Porque la iglesia no es nuestra, es la iglesia que vamos construyendo a partir de lo que Jesús nos ha ido indicando y a partir de lo que la misma iglesia a lo largo de los años ha ido construyendo también. Claro. En ese sentido, yo me atrevo a pensar que fundamentalmente va a primar una continuidad de lo que es el legado del Papa Francisco. De acuerdo. Vamos a escuchar lo que decía el Papa Francisco sobre... Bien, vamos a seguir. Entonces, quería comentar también, porque hay quienes sostienen que el Papa estaba entre un progresismo, o sea, un equilibrio entre tratar de ser un progresista, un liberal, pero combatiendo también, ¿no?, el lado más tradicional y conservador de la iglesia. Caminar así, me imagino que debe haber sido una batalla bastante intensa. Muy dura, ¿no? Pero bueno, él tenía buenas espaldas. Las había probado en Argentina, en medio de la dictadura militar. Fue provincial, superior provincial, o sea, el jefe de los jesuitas en ese momento. Claro. Ha tenido o tuvo que lidiar mucho con la dictadura, con los militares. También dentro de la misma congregación había tensiones, la provincia las vivía, las sufría, y no siempre fue bien aceptado. Entonces tuvo que hacerlo y todo eso le valió finalmente como una experiencia concreta y práctica para la hora de ejercer el pontificado, saber que se iba a enfrentar con diversas fuerzas. Él era político en ese sentido, se ubicaba muy bien y no era para nada ingenuo, y encontraba que
lo que él decía, por ejemplo, sobre la casa común, iba a significar que muchos negacionistas que consideran que lo que está ocurriendo no es un deterioro del planeta, sino un simple proceso que después va a ser superado y que no tiene nada que ver con lo que hace el ser humano, eso mismo, estos iban pues a reaccionar en contra. Y sin embargo se mantuvo firme en sus opciones y en sus convicciones. En este aspecto, por ejemplo, de la Casa Común, yo creo que uno de sus grandes aportes es la encíclica Laudato Si. Entonces nos hizo ver que la crisis ambiental es también al mismo tiempo crisis social. Las dos crisis van juntas. Y ambas crisis afectan a los más vulnerables, a los países más vulnerables, entre ellos el Perú, y a las personas más vulnerables dentro de estos países. De acuerdo, de acuerdo. Incluso cuando he estado aquí también y visitando la Amazonía, ha sido muy claro también en hablar sobre ese tema. Y ha sido muy firme también en, por ejemplo, denunciar los casos de abusos contra menores cometidos por algunos ministros de la Iglesia. Así es. Algo que, digamos, en el pasado a veces era ocultado, no se había visto, y él ha salido a pedir perdón y a decir, esto no va a quedar solo aquí, ¿no? Vamos a buscar justicia. Y además a enfrentar a todos en el plan de tolerancia cero. Claro. ¿No? O sea, a partir del pontificado anterior, ya poco a poco Francisco lo que hace es enfatizar, subrayar una política que se iba teniendo desde básicamente Benedicto XVI y después él mismo, de tolerancia cero a todo tipo de abusos, no solamente los sexuales, sino también los abusos de conciencia y los abusos de autoridad. Finalmente todo esto va imbricado y constituyen una estructura de abuso, una política, una práctica permanente que es lo que hay que desarmar. Y a veces se constituyen grupos, estructuras concretas en donde todo eso se convierte prácticamente en la norma. Y eso es lo que hay que ir desarmando. De acuerdo. No es un tema de una persona u otra, sino es un tema de una estructura que es lo que hizo posible situaciones muy graves. De acuerdo. Permítame unos minutos, padre, tengo que hacer una pausa, regreso para seguir conversando con usted porque me interesa. Muy bien, estamos de regreso, seguimos conversando con el padre Cabaza y había quedado pendiente también consultarle respecto a, no le voy a preguntar quién cree usted o quién le gustaría en tal caso que sea el sucesor del padre Francisco, pero ahí están, por ejemplo, algunos que ya se empiezan a vocear en la prensa internacional, ¿no? Pietro Parolin, de Italia, ¿no? Sí, que usualmente además los Estado, italianos han estado en el papado por excelencia. Está Peter Erdo también, húngaro, exactamente. Antonio Tagle, que se lo asocia mucho con Francisco, ¿no? Filipino, está de responsable de Caritas Internacional, tiene una personalidad muy significativa, es relativamente joven dentro del grupo de los papables. Matteo Zuppi también, otro italiano. Africano. Ambongo, que es de la República del Congo. Tenemos también a Peter Mbere, de Nigeria, y Charles Maungbo, de Myanmar. Esos son algunos de los que por lo menos la prensa internacional viene comentando podrían ser, pero también he escuchado a algunos expertos que dicen que los que entran como papa salen como cardenales. Ese es el dicho, ¿no? Y es así a veces, cuando esos dichos, bueno, se convierten en refranes y se repiten una y otra vez es porque algo de verdad hay, de verdad histórica, ¿no? Entonces, para ellos no será muy buena noticia que los vayan, si es que quieren ser papas, que ya vayan pronunciando sus nombres. Pero efectivamente, lo que está ocurriendo es en este momento, digamos, cuando acaben los funerales ya del Papa y comiencen propiamente todos los preparativos para el cónclave, son las llamadas congregaciones generales que permiten que los cardenales, tanto los electores como los no electores, se vayan reuniendo para ir viendo básicamente el perfil de persona que requiere la Iglesia en este momento. De acuerdo. Lo cual significa hacer también una cierta evaluación del pontificado anterior, ¿no? Que nos deja de positivo,
qué elementos han faltado, están pendientes, qué lagunas hay que llenar todavía. Y según eso, entonces, se va viendo, bueno, qué perfil de persona es la que podría llegar al papado. Y en ese grupo de papas que estábamos comentando, ¿hay algunos de tendencia más conservadora? ¿Hay otros de tendencia más progresista? Más abiertas. ¿Sí? ¿De los dos? Sí, como ocurre en todo grupo humano, ¿no? Hay diversas maneras de pensar, no Ajá, de los todos que estamos piensan viendo igual. ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hay grupos o hay maneras de ver que son diferentes, que responden también muchas veces a sus prácticas pastorales y a los países de donde vienen o a los continentes de donde vienen, Exacto, ¿no? porque justamente en el mundo estamos viendo una tendencia hacia la derecha más conservadora, en líderes, en presidentes que han sido recientemente elegidos, y por eso le preguntaba si esta tendencia de pronto podría también pasar en la iglesia, si de pronto alguno de ellos representa también este ala más conservadora. Podría ser, ¿no? Podría ser un argumento para pensar que tal vez una de las figuras o uno de los candidatos podría ser afín a ese tipo de... Pero si piensas en Trump, ¿cuánto tiempo va a durar? 4 años. Los papas suelen durar un poco más, ¿no? Sí. Entonces no creo que el cónclave piense en función de los actuales gobernantes, piensa en función de tendencias mayores. De acuerdo. Una tendencia fuerte es la tremenda desigualdad mundial, por ejemplo, o el tremendo desequilibrio entre el norte y el sur, o la crisis climática. O sea, ese es el marco y ese es el contexto grande, claro. Esa es la cancha grande en la cual ellos tienen que ir viendo, bueno, quién puede ser la voz de la iglesia, es el portavoz de la iglesia para ello, ¿no? Gracias, Padre Cabaza, por habernos acompañado esta noche. Muy gentil por haber estado aquí. Gracias a ustedes también por habernos